Buenos días, mi nombre es Sofía Bustos y junto con mis compañeras Gabriela Montenegro, Sofía Martínez, Juliana Sánchez y Sofía Moreno les vamos a hablar sobre el sistema estomatognático. Este sistema es fundamental porque interviene en varias funciones vitales del cuerpo, como la masticación, la deglución, la fonación y la respiración. Aunque normalmente no pensamos en él, sin su correcto funcionamiento no podríamos alimentarnos, hablar o mantener la salud oral. A lo largo de la exposición explicaremos su estructura, sus funciones, la fisiología que lo regula y algunas alteraciones clínicas que pueden afectarlo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona el sistema estomatognático? Este sistema está formado por un conjunto de órganos y estructuras que trabajan coordinadamente dentro de la cabeza y el cuello. Gracias a él podemos realizar acciones como masticar los alimentos, hablar, tragar e incluso sonreír o gesticular. Es un sistema muy complejo porque involucra las interacciones entre huesos, músculos, glándulas, articulaciones, nervios y tejidos blandos. Además, su coordinación depende del sistema nervioso central periférico que regula los movimientos y reflejos sin que seamos conscientes de ellos. En otras palabras, cada vez que comemos o hablamos estamos usando el sistema estomatognático sin notarlo. Este sistema participa directamente en las primeras etapas de la digestión mediante dos tipos de transformación. La primera es la transformación química, que se da cuando las glándulas salivales secretan saliva que contienen enzimas como la amelasa salival, la cual está encargada de iniciar la digestión de los carbohidratos. También contiene mucinas que lubrican el alimento y otras sustancias que mantienen el equilibrio bacteriano de la boca. Gracias a la combinación de estas transformaciones, el alimento se convierte en bolo alimenticio, el cual luego será tragado y enviado hacia el sistema digestivo. ¿Cuál es la organización general y cuáles son los principales componentes de este sistema? La organización de este sistema se basa en diferentes estructuras anatómicas que se dividen en grupos. En estructuras óseas encontramos el maxilar superior, la mandíbula, el ilioides y el temporal. Esos huesos forman el soporte y permiten los movimientos de la boca y de la lengua. También encontramos músculos, los cuales se encargan de la movilidad del sistema. Los principales son el macetero, el temporal y los pterigoideos, tanto el medial como el lateral. Estos permiten la masticación, los movimientos de apertura y cierre y lateralización de la mandíbula. En la organización general encontramos las glándulas salivales mayores y menores. Las glándulas salivales mayores son la parótida, la submandibular y la sublingual. Estas producen saliva con funciones digestivas, protectoras y lubricantes. Pero también podemos encontrar órganos blandos como la lengua, los labios, las mejillas y el paladar, que participan en la manipulación del alimento y en la fonación. Todos estos elementos trabajan juntos y son controlados por el sistema nervioso central y periférico, asegurando que cada acción ocurra de manera coordinada. Control nervioso y coordinación. El sistema estomatognático no puede funcionar por sí solo, necesita la intervención del sistema nervioso central y periférico, que controla tanto los movimientos voluntarios como los reflejos. Los pares craneales más importantes que participan en este son el quinto, el trigémino, encargado de la sensibilidad de la cara y de controlar los músculos masticatorios. El séptimo, el facial, controla los músculos de la expresión y estimula la secreción de glándulas salivales. El noveno, el glosofaringeo, que participa en la percepción del gusto y la fase faríngea de la deglución. El décimo, el vago, que regula la faringe, el estómago y parte de la laringe, esencial para tragar y hablar. Y por último tenemos el hipogloso, que permite el movimiento de la lengua fundamentalmente para hablar y digerir el alimento. En conjunto, estos nervios garantizan que el proceso de masticar, tragar y hablar se realice con precisión, evitando que el alimento se desvíe hacia las vías respiratorias. Ahora vamos a hablar de la fisiología de la masticación. La masticación es la función más visible y es un reflejo neuromuscular automático controlado por el tronco encefálico. No es un acto meramente voluntario, sino un reflejo rítmico generado por un circuito neuronal, denominado generador central de patrones. Este generador central de patrones ubicado en el tronco encefálico es el que dicta el ritmo base, de 1 a 2 ciclos por segundo, logrando fuerzas que alcanzan entre 150 y 200 newtons. Este ciclo es regulado constantemente por el reflejo masticatorio.
En primer lugar tenemos la apertura y el estiramiento. Al caer la mandíbula o al entrar en contacto con el alimento, los músculos elevadores como el macetero y el temporal se estiran. Este estiramiento es detectado por el huso muscular, el receptor sensitivo dentro del músculo. En segundo lugar tenemos el reflejo o mordida. La señal de estiramiento viaja al tronco encefálico a través del nervio quinto, donde rápidamente se genera una respuesta motora. Esta respuesta ordena la coordinación inmediata de los mismos músculos elevadores, lo que provoca el cierre y la mordida. Y por último tenemos la regulación rítmica. Este ciclo de estiramiento y contracción es lo que produce el movimiento repetitivo y rítmico que conocemos. Es modulado por los receptores periodontales que ajustan la fuerza para evitar daños en los dientes. Además de este mecanismo, el proceso es sensorial y su acción envía señales al cerebro, que inician lo que se conoce como fase cefálica de la digestión, preparando al estómago para recibir el bolo alimenticio. La fisiología de la salivación. La salivación es un proceso vital que mantiene la homeostasis oral funcionando de manera continua. Este concepto se refiere a la capacidad de la saliva para mantener un equilibrio químico y biológico constante en la boca, esencial para la supervivencia de los tejidos y de los dientes. En primer lugar tenemos el mecanismo, la composición y la homeostasis del pH. La saliva es un fluido que se produce y modifica constantemente, aunque inicialmente es similar al plasma, su composición final se ajusta para proteger la boca. Tenemos la capacidad buffer o amortiguadora. Es el principal mecanismo de la homeostasis en el sistema bicarbonato ácido carbónico. El bicarbonato es el componente clave que neutraliza rápidamente los ácidos orgánicos producidos por las bacterias tras la ingesta de azúcares. Esto es crucial, ya que si el pH cae por debajo del llamado pH crítico, que es un aproximado entre 5,5, el esmalte dental comienza a disolverse, a hacer el proceso de desmineralización dental. También tenemos la neutralización de ácidos. La saliva tiene un pH normal de 6,5 a 7,5. El pH de la placa bacteriana se puede llegar a elevar después de una comida. Un flujo de saliva constante o abundante significa una mayor capacidad buffer, lo que reduce el tiempo que el diente está expuesto a un ataque ácido. En segundo lugar, tenemos las funciones bioquímicas y la protección estructural. La homeostasis salival también se enfoca en proteger la estructura del diente y controlar la población bacteriana. La protección contra la desmineralización está sobresaturada de iones de calcio de fosfato. Esto significa que estos iones están disponibles en exceso y pueden ser depositados en áreas del esmalte que hayan perdido mineral por un ataque ácido. Es un proceso conocido como remineralización. Esto quiere decir que la saliva se comporta como un parche que repara daños microscópicos constantemente. También tenemos la función inmunológica y lubricación. La homeostasis biológica se asegura con la presencia de inmunoglobulina A y enzimas como lisozima, que controlan y lisan las paredes de las bacterias. Además, las mucinas, el componente viscoso, lubrican los tejidos blandos, protegiendo la mucosa de la fricción y facilitando la fonación y la deglución. La regulación nerviosa de la saliva o el reflejo salival es controlado por el sistema nervioso autónomo a través de un reflejo salival, modulado por el tronco encefálico, especialmente en los núcleos salivales superior e inferior. En el sistema parasimpático, que es el estimulador principal, se produce la mayoría de respuestas. El nervio facial inerva las glándulas submandibulares y sublinguales, y el glosofaringio inerva la parótida. Esta estimulación causa una producción abundante, rápida y acuosa de saliva. Por otro lado, el sistema simpático modulador, su estimulación típica en estrés o miedo, produce una secreción escasa, espesa y rica en mucina, que provoca la sensación de boca seca, que es conocida como serostomía transitoria. La pérdida de esta homeostasis, conocida como serostomía o hipofunción salival, compromete directamente estos mecanismos protectores, exponiendo al individuo a un riesgo severo de caries y candidiasis. La saliva es un filtrado plasmático modificado compuesto por más del 99% de agua y el 1% restante está formado por una compleja mezcla de sustancias orgánicas e inorgánicas esenciales para la digestión y protección de la homeostasis oral. Por un lado tenemos los componentes inorgánicos
que también se pueden llamar electrolitos. Estos componentes son cruciales para el equilibrio osmótico y la protección del esmalte dental. La saliva es sustancialmente hipotónica y tiene menor concentración de solutos que el plasma. En sus componentes inorgánicos encontramos el bicarbonato, que neutraliza rápidamente los ácidos bacterianos manteniendo el pH por encima del nivel crítico. El calcio y el fosfato, que sirven para la remineralización, suministran iones para reparar los cristales de dioxiapatita del esmalte dental dañados por el ácido. El sodio y el cloro mantienen la osmolalidad y el equilibrio electrólico. Y por último encontramos el flúor, que incrementa la resistencia del esmalte a la desmineralización ácida. En componentes orgánicos tenemos las proteínas y enzimas. Estas son moléculas funcionales que confieren a la saliva por sus propiedades digestivas e inmunológicas. En los componentes orgánicos encontramos la amilasa salival, que inicia la hidrólisis del almidón, carbohidratos complejos en maltosa. Después tenemos las mucinas o glucoproteínas, que forman el componente viscoso que protege la mucosa de la fricción y aglutina las partículas alimenticias para formar el bolo. Inmunoglobulina A es un anticuerpo clave que neutraliza virus y bacterias antes que se adhieran a la mucosa. Tenemos también la lisozima, que es antimicrobiana. Por último encontramos la lactoferrina y la estaterina, que la lactoferrina se une al hierro, un nutriente esencial para las bacterias, limitando su crecimiento, y la estaterina inhibe la precipitación de sales de calcio y fosfato, previniendo cálculos en los conductos y asistiendo en la remineralización. Podemos concluir que la saliva es baja en sales, enriquecida en enzimas digestivas y agentes microbianas. Todo esto es diseñado para proteger y preparar al diente ante cualquier ataque ácido. Fisiología de la deglución. La deglución es un proceso complejo que transporta el alimento desde la boca hasta el estómago y se divide en 3 fases. Tenemos la primera fase, la fase oral o voluntaria, controlada por el nervio hipogloso. La lengua empuja el bolo alimenticio hacia la faringe, iniciando la segunda fase, fase faríngea, que es involuntaria. Se cierra la epiglotis para evitar que el alimento entre en la tráquea. Y por último, tenemos la fase esofágica. El bolo desciende por el esófago hacia el estómago gracias a los movimientos peristálticos controlados por el nervio vago. Todo el proceso tiene una duración aproximada de 7 a 9 segundos. Si alguno de estos mecanismos falla, pueden presentarse dificultades como la disfagia, que es la incapacidad para tragar correctamente. La integración digestiva. El sistema digestivo no trabaja de forma aislada. Su actividad se divide cronológicamente en 3 fases principales, que regulan la secreción de enzimas y hormonas a lo largo del tracto gastrointestinal. Las 3 fases de la integración digestiva son: la primera, la fase cefálica de la digestión. Esta fase es activada por la vista, el olfato, el gusto y el pensamiento de la comida. En segundo lugar, tenemos la activación vagal gástrica o la fase gástrica, activada por la llegada y la distensión del estómago por el alimento. Y por último, tenemos la masticación y la salivación, que sería la fase intestinal, activada por la llegada del quimo ácido al duodeno. En las aplicaciones clínicas, las principales alteraciones que pueden afectar este sistema son la disfunción temporomandibular, que genera dolor en la mandíbula, chasquidos y dificultad para abrir o cerrar la boca. Bruxismo es el hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes, generalmente causados por estrés o ansiedad, lo que desgasta el esmalte y tensa los músculos. La xerostomía, disminución de la producción de saliva, que causa resequedad, dificultad para tragar y mal aliento. Disfagia neurológica ocurre cuando hay daño en los nervios que controlan la deglución, dificultando el paso de alimento. Todas estas patologías muestran la importancia de mantener un sistema sano, ya que cualquier alteración afecta no solo la boca, sino la alimentación, la comunicación y la calidad de vida. Podemos concluir que el sistema estomatognático combina procesos eléctricos, bioquímicos y mecánicos. Los eléctricos corresponden a la transmisión de impulsos nerviosos, los bioquímicos a las secreciones y reacciones que ocurren en la saliva y los tejidos, y los mecánicos a los movimientos de los músculos y huesos durante la masticación y la deglución. En conjunto, estos procesos hacen posible hablar, comer, tragar y mantener una correcta salud oral. Por eso, cuidar el sistema
estomatognático implica mantener una buena higiene bucal, visitar al odontólogo y evitar hábitos perjudiciales como el bruxismo. En resumen, este sistema es esencial no solo para la digestión, sino también para la comunicación y la salud integral del ser humano.